Listo, muchachos. Entonces, de nuevo, muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a ver métodos no supervisados. Entonces, para comenzar, les quiero hacer, aprovechando que somos poquitos, así una pregunta chiquita. Imagínense que ustedes les dan un montón de datos de clientes de Netflix, sin etiquetas, o sea, no están clasificados. ¿Cómo los organizarían? ¿Cómo clasificarían a sus usuarios? Por el plan que contrataron, Sí, una manera, una característica por el tipo de plan que contrataron. ¿Qué otra? Pues no sé, tendríamos el dato de pronto de los géneros que tenemos en la plataforma y los podríamos clasificar de pronto por qué géneros han sido más vistos en películas o algo así. Claro, entonces yo podría decir, listo, puede ser por tipo de suscripción, puede ser por el contenido que ven, puede ser por la edad, puede ser por muchas cosas. Sí, ese es un concepto que uno llama agrupación. Entonces, llevándolo al tema del aprendizaje no supervisado, digamos que el aprendizaje no supervisado es aquel que no tiene etiquetas. O sea, cuando estábamos trabajando en la sesión pasada, nosotros decíamos, yo estoy viendo que mis datos como que se ajustan, veamos una regresión lineal. Luego uno decía, no, pero de pronto una logarítmica, no, una polinómica. Uno mismo es el que asignaba el modelo. Pero en contraste, el método no supervisado trata de encontrar patrones y las estructuras, pero por sí mismo. Entonces, imagínense que es como estudiar con las respuestas del profesor versus sacar uno sus propias conclusiones de los temas que uno haya leído. Siendo así, entonces digamos que hay unos objetivos específicos cuando uno hace análisis supervisados. Por ejemplo, cuando me confirman si está viéndose la pantalla, por favor. ¿Sí se está viendo la pantalla, muchachos? Sí, ya se ve. Listo. Entonces, lo que les mencionaba de los objetivos es, imagínense que nosotros vamos a describir a alguien, ¿no? Lo que decíamos ahorita de un cliente. Yo los puedo agrupar por muchísimas cosas, desde lo más sencillo hasta una descripción más compleja. Pero, por ejemplo, yo no me voy a ir al extremo de decir, no, voy a describir a esa persona por su secuencia genética. O sea, no tendría sentido, ¿sí? Porque cuando uno hace un análisis y está lleno de tantísimos datos, uno tiende a confundir muchísimo el análisis. Entonces, el primer objetivo es algo llamado la reducción de dimensionalidad. ¿Qué significa eso? Que uno va a simplificar datos sin perder pues mi información esencial. Y el segundo es un término que es el clustering. ¿Han escuchado de clustering? Sí, ¿Qué es el clustering? lo que pues tengo entendido es como un método estadístico que nos ayuda a que pues el modelo revise como características específicas que tienen ciertos individuos y los va agrupando. Uh-huh. Perfecto. Entonces el clustering es un método estadístico que nos permite encontrar grupos, digámoslo, naturales en los datos. Si hagan de cuenta que uno está organizando su habitación o uno está organizando una biblioteca, pongámosle. Y entonces uno empieza a agrupar los libros por temáticas. Yo puedo no saber lo que contiene el libro, pero sé que, por ejemplo, por el título, por su etiqueta, digo, bueno, todos estos tienen en común que dicen electrónica, todos estos tienen en común que dicen análisis de datos, todos estos tienen en común que dice biología de macroorganismos, ¿sí? Cosas así. Eso es el clusterizado y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, inicialmente, por favor vayan a su Google Drive que tenemos de la sesión, dice sesión 10, y ahí vamos a tener 3 archivos. El primero es la base que vamos a utilizar, la base de datos que vamos a usar. El segundo es un Google Colab que dice metadatos. Entonces, en ese Google Colab de metadatos, lo que nosotros vamos a encontrar son las características de las variables que están en mi CSV. Sí, es una caracterización chiquita. Y también van a encontrar un código que les va a permitir para que ustedes practiquen a generar bases de datos de las calidades o cuantidades que ustedes necesiten
con las variables que ustedes requieran de manera aleatoria, simplemente con el ánimo de practicar. ¿Listos? Y finalmente vamos a abrir la sesión 10. Entonces, como hoy tenemos poquito tiempo, en lugar de escribir el código paso a paso, como hemos venido haciendo, yo voy a explicarles un código que ya vine armado, que preparé para esta sesión. ¿Listos? Sí, no, tal vez, de pronto, más o menos. Sí, señora. Listo, ¿ya tienen abiertas las cosas? Sí. Perfecto, entonces, la primera parte y lo ideal, que esto es para que lo practiquen, o sea, literalmente van a tener unos, ¿qué? 7 minutos para que hagan con ese CSV su propio EDA, de lo que quieran. Ya como tienen los metadatos, tienen el tipo de datos, solo hagan algo conciso que les permita hacer filtraciones, lo que hemos venido practicando. Entonces, tienen hasta las y 25 para hacerlo.
¿Listo, chicos? ¿Cómo vamos? Chicos, ¿terminaron el EDA? Bueno, tomaré eso como un sí. Entonces vamos a continuar muy rápidamente. Yo les voy a comentar cómo hice, o bueno, qué partes cumplen este EDA. Entonces, inicialmente tenemos la configuración de nuestras librerías. Ya sabemos, pandas, manejo de datos y estructuras tipo data frame. Luego tenemos a NumPy, que es para operaciones numéricas, vectores y matrices. Matplotlib, para nuestros gráficos, digamos, básicos. Seaborn, gráficos estadísticos. SpiceStats, modelos y herramientas estadísticas. Y finalmente, pues nuestros warnings, que es, digamos, advertencias en consola. Entonces, establecemos ahí toda la parte de cómo se va a manejar el tema de los PLTs. Luego hacemos un try except para leer nuestro dataset y luego ya comenzamos con el EDA como tal. Entonces, inicialmente tenemos la estructura. Entonces, cuáles son las filas, cuáles son las columnas, también cuánta memoria me está consumiendo. Luego los tipos de datos, que si esto quedó bien elaborado, ¿sí? Entonces tiene que coincidir con los metadatos que teníamos en el otro Google Colab. También miramos cuáles son nuestros valores nulos para hacer manejos de N a N. Y pues nos arroja ahí, ¿no? Que si son tipo numérico, si son tipo string, si son tipo entero, si son tipo booleano, etc. Para el tema de las estadísticas descriptivas, entonces simplemente miramos toda la parte de los describes que nos da media, mediana, moda y la desviación estándar. También vemos el coeficiente de variación, tenemos el aislamiento o el stiffness de cada distribución, que sería este skew. También el porcentaje de outliers, que era todo el manejo que veíamos en las anteriores sesiones, para mirar si hay alguien fuera de las 3 desviaciones estándar. Luego, entonces, hacemos un análisis de distribuciones. ¿Cómo decíamos que hacíamos el análisis? Entonces, hay varias formas. Por ejemplo, podemos hacer, si son continuas, entonces un histograma con KDE para mirar cómo va la curva, más o menos suponer cómo se pueden comportar mis datos. También, bueno, aquí, lo de siempre, que si el alfa, que cuántas bins vamos a utilizar, que la paleta de color, que si vamos a necesitar forma, fondo, tipo CSS, que de eso ya hemos hablado bastante. Luego tenemos las líneas de tendencia y tenemos los boxplots de los mismos gráficos y ajustamos el layout. Nada del otro mundo, lo hemos visto bastante. Ahora, retomando lo que hicimos para el análisis de correlación, entonces aquí inicialmente nos va a dar una matriz de correlación de Pearson, que es esta que dice matriz de correlación matrix. También tenemos un heatmap que tiene pues una máscara para mostrar solo la mitad, porque veíamos que si ponemos el eje en la diagonal, entonces si miramos el triángulo superior o el triángulo inferior, nos va a dar exactamente la misma información. También estamos aquí filtrando fuentes, que es pues guardar las relaciones con magnitudes específicas para mostrar solamente las 10 filas más altas en este caso. Luego tenemos pues relaciones bivariadas, entonces gráficos de dispersión, gráficos de regresión. Por ejemplo, aquí específicamente pusimos ingreso versus spending score, o sea, el ingreso que tienen nuestros usuarios o clientes, porque como leímos en los metadatos, básicamente este CSV contiene datos de compradores de una tienda, listo, de una cadena. Entonces ahí estamos viendo o analizando ingreso versus cuánto los puntos de gasto que utilizan en mi tienda. También tenemos edad versus spending score, visitas online versus el valor del carrito,
antigüedad de días versus días desde la última compra para poder ahorita clasificar, como decíamos esto en los perfiles en Netflix, lo mismo lo puedo hacer en cualquier análisis que yo requiera. Hable de plantas, hable de personas, hable de objetos, hable de mercado, hable de productos. Puedo agruparlos de acuerdo a características específicas que yo mismo decida. Todo esto sigue siendo parte de LEDA porque todo esto es lo que hemos venido trabajando. Entonces aquí ya dijimos, calculé que hay un porcentaje de outliers arriba, ahora voy a ver pues quiénes son, cómo se comportan, cuánto es de valor externo. Entonces estamos definiendo nuestra función que es para el método de rango intercuartílico. Luego estamos haciendo un for que nos está básicamente pues aquí, nos está diciendo bueno, ejecute mi función para estos y hágame todos los box plots correspondientes. Finalmente tenemos un análisis de variables discretas, entonces las relaciones que tenemos entre ellas dos, todo lo que hemos trabajado. Y aquí comenzamos, que esta es la segmentación demográfica por edad. Entonces, lo que hacemos aquí es que creamos unas listas en donde estamos agrupando nuestros grupos por edad, ¿sí? De hasta 18 hasta 25, hasta 35, hasta 45, hasta 55, hasta 70. Y entonces nos calcula los promedios de grupo, porque yo puedo decir, quiero saber cuál es mi público objetivo en la venta de mis productos. Mi supermercado, ¿a quién va dirigido? Tenemos más clientes de tales rangos de edad, tenemos más clientes, quiénes son los clientes más fieles, quiénes gastan más, etcétera, etcétera. Por ese lado, estamos haciendo este análisis. Y ya, pues, para resumir todo, entonces uno ya tiene como el resumen de todo lo que necesite decir. Entonces, aquí ya tenemos nuestro EDA, conciso, concreto. Aquí estamos haciendo los contrastes de los análisis con las variables. Están súper tranquilo, nuestra matriz de correlación. Entonces vemos quiénes más tienen relación, el spending score con el annual income. Entonces, listo, fantástico. Acá tenemos la relación entre la edad y el ingreso versus spending score, las regresiones, todo lo que habíamos hecho en las anteriores sesiones. Mi detección de outliers, entonces ellos me dicen, mírelo, aquí. O sea, ahí está todo lo que hemos visto. Se resume en lo que necesitas previo a hacer métodos no supervisados. Y ahora sí, comenzamos. Entonces, dijimos que el clustering era encontrar grupos naturales. ¿Sí? Decíamos, organizo las cosas de acuerdo a las características, que sean grupos que uno diga, no, pues sí tiene sentido que los pueda relacionar entre ellos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Entonces, aquí entra un concepto muy particular que es el concepto de la similitud y distancia. Matemáticamente hablando, ¿cómo se define esta del clustering? O de lo que se llama también K-means o K-vecinos cercanos, K-medias, análisis por K-medias. ¿Qué es? Que todo se basa en medir cuán parecidos son dos puntos que tengo en mi plano de datos, ¿sí? Con una variable X independiente, una variable Y dependiente. Y voy a ver en esos puntos de mi plano cuán parecidos, cuán relacionados están. Y para eso tenemos un concepto que debieron de pronto verlo en estadística, que es lo de distancia euclidiana. Entonces uno dice, dibujo dos puntos en el plano y por Pitágoras, por ejemplo, puedo encontrar cuál es la distancia entre ellos. ¿Sí? Pero ahí hay algo muy importante y es la normalización de datos. ¿Qué dijimos que era normalizar mis datos en sesiones anteriores? Ajustarlos para que tengan una distribución normal. Uno, eso. Y dos, que tengan la misma escala. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo medidas y alguien tomó en metros, otra persona en kilómetros, otra persona en millas, otra persona en micrómetros? Pueden que las cantidades sean muy cercanas, pero en sí el módulo, mi valor de la magnitud, obviamente va a ser diferentísimo. Entonces, bajo este contexto, normalizar sería como la denominación común de mis datos. Es así, ya recordando, uno dice, bueno, es restar la media y dividirla por la desviación estándar. Entonces, súper tranquilo. Eso es para hacer los clústeres, mis grupos. Un clúster es un grupito. Entonces, ¿cómo lo hago?
Por ejemplo, aquí, reconectar. Cuando yo voy a usar una agrupación inteligente, vamos a ver aquí, les voy a mostrar gráficamente lo que hace el K-means. Esperemos que nos cargue. Entonces, son, digamos, 4 pasos básicos para utilizar el K-means. El primero es inicializar. ¿Qué es inicializar? Que vamos a elegir un número K, ¿sí? Un contador K, que van a ser, comillas, líderes de mis grupos. ¿Sí? Eso es totalmente aleatorio. Y el número K, ahí ahorita vamos a ver varias estrategias para determinar cuántos grupos, porque K es eso, cuántos grupos voy a tener. Entonces, se eligen al azar. Aquí mis 3 en este caso, se determinó que el K óptimo era 3. Entonces elegimos mis 3K, para que sean como unos capitanes de equipo, podríamos decirlo. Y a cada uno de ellos, lo que yo voy a hacerle es asignarle, o bueno, cada, digamos, comillas, líder, va a elegir al punto más cercano a su alrededor. Entonces aquí tengo mis 3 líderes. Puntico rojo, puntico azul, puntico amarillo. ¿Podría ser este y este? ¿Podrían ser estos 3? Sí, pueden ser. O sea, es totalmente aleatorio. ¿Y cuántos hay? Depende del análisis de K que yo vaya a hacer. Entonces, luego ellos se van a agrupar, digamos que van a traer a su equipo los punticos que más cerca estén a ellos. Y luego, entonces ellos dicen, listo, mi grupo está aquí como desperlancado, está chorreado por todo mi plano. Yo, como soy la parte central del grupo, entonces voy a moverme hasta el centro de mi grupo, de mi clúster. Y luego iteramos. ¿Qué significa? Que vamos a volver a repetir ese proceso de asignar nuevamente los puntitos más cercanos a ese nuevo centro, que estos 3 puntos se llaman centroides. Yo voy a volverles a asignar los vecinos cercanos que estén a ese centroide. Y luego vuelvo a calcular cuál es el centro de mi grupo. Entonces, en la primera iteración, yo digo, bueno, ellos están cercanos al rojito, que ese es mi centroide, ellos están cercanos al azul, ellos están cercanos al amarillo. Entonces yo digo, listo, perfecto. Ahora, ¿qué hago? Como tengo ese grupo, voy a llevarlos al centro de mi grupo. ¿A quiénes? A mis centroides. Espera que cargue nuestra super presentación. E iteramos hasta que se vea compactado cada clúster. Algunas veces, dependiendo de la magnitud de datos, van a tener que ser 10, 15 iteraciones, otras veces van a ser 2 o 3. Eso ya depende totalmente. Entonces, aquí ya se movieron. Y como ellos ya se movieron, entonces ahora se va a volver a hacer la asignación de quiénes son mis puntos cercanos. Entonces digo, listo, aquí ya está más compacto. Y ellos vuelven y se mueven a su respectivo centro. Yo digo, no, este ya está aislado, este ya está aislado, él ya está aislado. Entonces yo ya digo, no, con 2 iteraciones bastó. Entonces, clúster 1, clúster 2 y clúster 3. ¿Nos ha quedado claro hasta el momento qué es el K vecinos cercanos? Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces, volviendo a nuestro Google Colab, uno se preguntará, bueno, sí, muy chévere, qué lindo, pero yo cómo hago para elegir cuál va a ser el K. Esa es como la pregunta más grande. Entonces, una vez ustedes ya hicieron su EDA, ya hicieron sus contrastes, ya tomaron decisiones de cómo continuar, vamos a tener estos nuevos amigos. Entonces, todos vienen del kit de Scikit-Learn, ¿sí? Con distintos módulos. Entonces tenemos clúster, preprocesamiento, la descomposición, las métricas y el pipeline. Y todos ellos tienen sus funciones, ¿cuál? Para acercar a amigos cercanos. ¿Qué tal? Para normalizar. ¿Qué tal? Para darme silueta y para darme cuál es el número óptimo de casa. ¿Sí? Cosas por el estilo. Eso ya es importación de librerías. Ahora comenzamos con el procesamiento. Entonces, inicialmente, lo que nosotros vamos a hacer es seleccionar qué características o bajo qué conceptos se van a hacer los clusterings. Lo que hablamos desde el inicio. ¿Cuáles son mis categorías? Entonces, una vez que ya las tengo definidas, por ejemplo aquí, lo que hicimos fue seccionarlas. Entonces decimos, bueno,
las características a analizar son tales variables. Me quiero centrar en tales variables. Fantástico. Ahora, una vez yo tengo ya mis categorías, la idea sería graficar sus distribuciones para evaluar pues el sesgo o mis valores extremos antes de normalizarlas. ¿Sí? Entonces aquí yo digo, bueno, aquí estoy creando en mi Customer Data un Feature for Clustering que es esta lista. Fantástico. Aquí, entonces, estamos viendo cuáles son mis características. Yo estoy imprimiendo mi lista más o menos. Hago el análisis de mi distribución como de la misma manera en que hemos visto para hacer los plots. Nada nuevo, nada diferente. Y ahora, una vez que ya tengo mi distribución, entonces yo digo, bueno, necesito aplicar algo, una función, un proceso que me permite centrar y escalar los datos según quién. ¿Quién es la medida armónica de mis medidas de tendencia central? La mediana. Entonces, según la mediana y el rango intercuartílico, reducimos pues el efecto de los valores extremos. ¿Y quién dijimos que era? Mi robusta escala. Esa es mi función para hacer la normalización por excelencia. Y entonces aquí ya hacemos el fit put no transform para modificar y siempre ir añadiendo y no dañar lo que ya teníamos antes. Buenas prácticas de programación y análisis. Y ahí entonces ya generamos pues, digamos como un mini informe diciendo cómo nos fue con el escalado. Entonces uno dice, ah, no, bueno, no hubo ningún warning, no hubo ningún error. Entonces yo le digo un mensajito, todos los datos se escalaron muy bien y estos son los nuevos datos escalados y normalizados. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Entonces, recorderis. Primer paso, el EDA. Listo. Segundo paso, entonces, el preprocesamiento de datos, se llama así, preprocesamiento de datos. Eliges las variables que vas a trabajar para tu clusterizado, luego haces como un mini análisis para mirar cómo están comportándose sus funciones, aplicamos un Robust Scaler, que es para utilizar mediana, rango intercuartílico para reducir nuestro efecto de outliers, luego simplemente miramos que todo vaya viento en popa. Hasta aquí, ¿qué tal? Bien, bien. Listo, sigamos. Entonces, cuando yo ya dije, ya estos mis datos están, pero vea, están ahí para que yo le haga el análisis de clusterizado. Entonces ahí pasamos al siguiente paso. ¿Cuál es? Determinar el número de mis clústeres, determinar el K. ¿Cómo lo hago? Entonces, aquí lo que yo opté, hay 3 métricas. Empezamos por aquí, hay 3 métricas. La primera se llama WCSS. WCSS significa Within Cluster Sum of Squares. O sea, me mide la compactación interna. ¿Sí? Y eso viene de una cosa llamada el método del cobo, que ya lo vamos a ver ahorita. La segunda manera es el Silhouette Score o SS. Entonces, ese, digamos, puntaje me mide que también están separados mis clústeres unos de otros. Entonces, era lo que mirábamos de cuanto más compactos y segmentados estén mis clústeres, que yo pueda, entre comillas, a simple vista, ver, ah, no, sí, es que este es un grupo alejado de mi clúster 2, alejado de mi clúster 3. Ese puntaje es el que me da mi Silhouette Score. Y el último es uno que se llama Kalinski-Harbaz Index. No importan los nombres, solo grábense qué hace cada uno. Entonces, el primero utiliza método del codo. El segundo me dice cuán separados están mis clusterings. Y este tercero me dice la separación de clústeres frente a su compacidad. Creo que sí sería así, ¿no? Compactación, compacidad. Entonces, él lo que hace es contrastarme la proporción entre cuán separados están mis clústeres uno de otro versus cuán densos son. Porque puede que esté separado, digamos, mi clúster A de mi clúster B de mi clúster C, pero dentro de mi clúster B yo voy a tener que es muy poquita la densidad, incluso se podría dividir en otros 2 subgrupos. Entonces, este K o este método para encontrar K me dice, no, mira cómo están, ahí ya no, el K óptimo ya no es 3, el K óptimo es 4. Y me dice, ah, claro, todo el sentido del mundo. Y uno lo hace con 4. ¿Listo? Esos son los 3 tipos para encontrar N.
Entonces, aquí simplemente creamos una función que se llama evaluate cluster range, o sea, me va a decir cuáles son los rangos de separación de mis clústeres, ¿sí? Y me va a comparar cuáles son los valores de K por estos tres métodos que hablamos. Entonces, aquí, WCSS, listo, método de codo. Silhouette Scores, listo, qué tan distantes están mis clústeres. Kalinsky, listo, él me va a decir qué tan distantes están versus cuánta densidad tiene el clúster. Listo. Los inicializo como listas sin nada. ¿Por qué? Porque les voy a ir ingresando los datos de acuerdo a qué. A este for que vamos a utilizar una función del scikit-learn de k-means o k-medias o k-n vecinos cercanos para evaluar de acuerdo al número de clusters K, primer argumento, que pues esa siempre va a ser K, está estandarizado como K. Luego un random state, que él me va a decir pues cuánta, digamos, dispersión requiero. Luego un número inicial para evaluar, ¿sí? Porque dijimos que inicialmente cuando yo estoy inicializando mi K de clusters, yo voy a elegir al azar los puntos. Entonces él me va a decir, sí, elija al azar tantos puntos y evalúe. Y máximo de iteraciones. Entonces recuerden que una iteración es el proceso que se repite el paso de el centroide, recorre a los que estén cercanos y luego se mueva al centro de ese grupo. Esa es una iteración. Segunda iteración, del nuevo, selecciona nuevamente un grupo cercano a ese centroide, se mueve al centro de ese grupo. Todavía no veo un clúster específico. Listo, tercera, cuarta, quinta. El máximo de iteraciones, que es este argumento, aquí le estoy diciendo 300. Lo que den 300. Si puede antes, mejor. Si no, con 300 tenemos. Luego aquí pues definimos como nuestra etiqueta para los clústeres y calculamos mis métricas. Entonces, a esa lista de WCSS le voy a añadir, función append, una función que se llama inercia. ¿Qué es inercia? Es para cálculo de método de codos. Luego tenemos el silhouette score. Entonces, solamente si el K es mayor que 1, podemos utilizar silhouette score. ¿Sí? Recuerdan que nosotros hablábamos de los parámetros o de los axiomas para aplicar ciertos modelos. Es lo mismo. Como yo asumo que nosotros, los que estamos en el curso, ya tuvimos un curso o varios cursos de estadística y probabilidad y econometría, por ejemplo, algunos, este tipo de cosas ya se abordaron. Entonces, por eso estoy yendo rápido con los conceptos, digamos, disciplinares de ello. ¿Sí? Pero si ustedes gustan, pueden revisar cuál es el modelo de los axiomas para el silhouette score. Entonces, solo le podemos añadir al silhouette score cuando el K es mayor a 1. Entonces, ahí digo, bueno, si eso sucede, le voy a añadir mi cluster labels. Y si no, entonces pues no le puedo añadir nada. Y para Kalinsky, entonces yo utilizo a mi lista Kalinsky, le voy a añadir el Kalinsky Harvard Score, que es una función del K-means, con mi argumento X y mi clúster. ¿Quién era X? El que definimos más arriba. Y ejecutamos la evaluación. ¿Qué es ejecutar evaluación? Entonces, yo ya voy a tener un valor de K-range, un valor de WCSS, un valor de SS, un valor de Kalinsky, y ahí voy a hacer mi función evaluate range. Entonces, cuando estoy haciendo digamos, esa función que tenemos, porque recordemos que todo eso está dentro de mi función evaluate cluster range, es simplemente una función de prueba para varios K, donde me da 3 opciones de K. ¿Y luego qué hago? Entonces yo digo, ya, ejecuté, estoy mostrando quién es el optimal K-elbow. Uno normalmente inicializa, les voy a explicar ahora sí qué es codo. Entonces, el análisis por codo es que uno visualmente, por ejemplo, puede segmentar o dar o suponer, ¿sí? O estimar cuál podría ser el número óptimo de Ks. Entonces yo miré cómo estaban distribuidos mis gráficos en un gráfico de dispersión. Yo digo, aquí claramente sé que aquí hay un grupo, sé que aquí hay otro, puedo suponer que aquí hay otro y puedo suponer que aquí hay otro. El K que uno normalmente tiene en sus datos casi siempre es alrededor de 4. 3, 4, 5, incluso 6. Es lo máximo. Y muchas veces incluso 2. Pero el 4 es un gran número para comenzar con el método de codos. Luego ya tenemos cuál es mi optimal K-silhouette, que ese sí es calculado por el K-range, que es con el argumento máximo. Y luego Kalinsky, que es con el máximo de Kalinsky, que es la que definimos arriba. Entonces ahí ya tenemos nuestras 3 métricas.
Ahora, ¿qué sigue? Entonces yo voy a decir, necesito graficar mis resultados para mirar si el codo efectivamente estuvo bien. ¿Sí? Si yo elegí mi K óptimo visualmente, así por análisis e inspección, va a dar muy cercano a 4. Entonces, conclusión de que hace este segundo paso, me va a determinar el número ideal de mis K, o sea, de mis grupos, con evidencia pues tanto visual como numérica, con estos 3 tipos de comparativas. ¿Qué es esto? La gráfica del codo. Entonces estamos definiendo nuestros ejes, estamos dándole el plot. Esta es otra manera de generar nuestros PLTs, ¿ok? Entonces aquí utilizamos el punto plot como función. El XLabel lo usamos como función, o sea, como una secundaria porque va después de un punto. ¿Sí? Cosas como estas. Lo mismo para el silhouette y lo mismo para Kalinsky. Simplemente son gráficas. Y ahí hacemos un tight layout para que todo esté compactado, no se me desparrame nada y quede visualmente bien ejecutado. Entonces, una vez yo ya tengo definido mi K óptimo, siguiente paso, entonces, primer paso, preprocesamiento, segundo paso, métricas para elegir cuál es el K. Tercer paso, yo identifiqué ya cuál es mi K óptimo, ya tengo K. Como yo ya tengo K, entonces ahora vamos a entrenar mi modelo de K-means. Y yo ya tengo el número de clústeres, que el número de clústeres es igual a K. Entonces, yo aquí decido. Si yo veo, porque muchas veces el SS o el Kalinsky pueden arrojarnos 2, pero nosotros por inspección vemos que 2 no es suficiente. Entonces decimos no. Yo me sigo manteniendo con codo 4. Y podemos hacer las 2 pruebas. En este caso ya ahorita les muestro después de revisar que solo me arrojaban 2 clústeres. Yo dije, me parece que es mejor con 4 o incluso con 3 aguanta, pero con 4 está como más interesante. Entonces dejé como final key, o sea, mi última decisión fue optar por el método de codos. Entonces, como tú ya decidiste cuál es el que mejor se ajustó, ahora entrenamos a nuestro modelo con K-means y cluster. ¿Cuántos números de cluster? Final key. Número de clusters, lo que haya dado final key. Seguimos. El mismo random states, el mismo número, bueno, el número de inicialización, aquí lo doblé. ¿Por qué? Porque nosotros iniciamos con 10 pruebas alrededor, ahora vamos a utilizar 20 pruebas alrededor porque ya estamos seguros de nuestro K. Y el máximo de iteraciones para determinar cuál va a ser el centroide definitivo de mi clusterizado y agruparlos y segmentarlos va a ser en este caso de 400. Esas son métricas que uno, digamos, con el tiempo y con la práctica va, digamos, le dando el tino. Hay personas que prefieren que el número máximo de iteraciones no supere los 200. Hay personas que dicen, no, yo con 500 estoy incluso más cómodo. ¿Sí? Yo recomiendo alrededor de 300, 400, ni muy poco ni exagerando el número de iteraciones porque eso igual nos consume bastante. No bastante, depende de la cantidad de datos, claro está, ¿no? Pero pues sí nos consume un poco más de nuestra máquina que muchas veces, digamos, iniciando, porque uno no tiene tantos recursos de análisis, ¿no? Luego, entonces vamos a digamos, como añadir nuestras etiquetas a nuestro dataset. ¿Sí? Digo a nuestro clúster, o sea, estas son las etiquetas del clúster para cada uno de nuestros clientes. Y esas etiquetas se me añaden a nuevas filas en mi dataset, en mi data frame. Listo. Como yo ya tengo definido el número de clústeres, yo ya tengo definidos cuál va a ser mi label final, yo ya tengo definidos cuál va a ser el average, tengo definidas todas mis métricas, pues ¿qué puedo dar ahorita? Un resumen de todo lo que estoy haciendo. Acostúmbrense siempre que terminen un proceso para revisar cómo van, como dar un resumen, como imprimir. Así, mire, se está haciendo esto en este momento, querido usuario, porque estos análisis a veces pueden durar 2 minutos, a veces pueden durar 30 minutos, ¿sí? Y es importante ir llevando como ese seguimiento de cómo se está ejecutando el código. Entonces, por eso es importante poner estos slabs aquí. Perfecto. Y ahora ya ejecutamos la distribución de clústeres. ¿Qué es ejecutar la distribución de clústeres? Entonces, es mostrar nuestra distribución porcentual de los clientes por clusterizado, por grupo, por agrupamiento. Eso es. Y listo. Entonces, como ya hicimos todo este proceso, lo que nos va a dar de resultado hasta aquí es que mis clientes van a quedar agrupados según similitudes, tanto en ingresos como en edad, como en hábitos y como en gastos, porque esas son las variables que definí al puro inicio en mi preprocesamiento de datos.
Entonces, todo eso va a estar compactado, van a ser relaciones mucho más complejas que un análisis bivariado, chicos. Y la idea de este método no supervisado con cada vecino cercanos es que él vaya encontrando las formas más óptimas de analizar ciertos grupos de datos, porque una vez ustedes tienen nuestro modelo entrenado, pueden utilizar ese mismo modelo, volverlo a entrenar con otros datos, ya se vuelve más robusto, lo vuelven a entrenar con otros datos y pueden utilizarlo al final. ¿Para qué uno utiliza métodos no supervisados? Para tratar de predecir cómo se pueden comportar mis datos. Ese es el fin. ¿Sí? Para eso estamos haciendo todo lo que estamos haciendo. No importa si uno es ingeniero, si uno es licenciado, si uno es economista, administrador, no importa, todos estamos rodeados de datos todo el tiempo, ¿sí? Toda la información que nos llega son datos. Y este tipo de análisis nos permite de pronto llegar a tomar decisiones mucho más acertadas de acuerdo a nuestro contexto y de acuerdo a cómo es el comportamiento general de mis datos. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, sí, señora. Bien, ¿los demás qué tal? ¿Mucha información? Un poco, pero pues ahí vamos. Pero pues son 2 horas, un tema gigante. Entonces, toca que le pongamos así las pilas, pero me alegra que ahí vayamos, chicos. Entonces, ya que tengo mi distribución de clústeres, la idea es comenzar con un análisis descriptivo. Entonces, yo ya tengo agrupados mis datos, ¿sí? Ahora lo que tengo que ver es cómo se comportan esos grupos chiquitos de mis datos. ¿Listo? Regálenme un momentico, chicos, qué pena con ustedes. Listo, chicos, muchísimas gracias por su espera. Entonces, como veníamos diciendo, ya que yo tengo de mi grupo grandote, saqué grupos más chiquitos, ahora yo quiero ver cómo se comportan esos grupos más chiquitos, porque ahora deben ser mucho más homogéneos mis datos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, señora. Claro, deben ser más homogéneos porque como ya estoy tomando rangos más pequeños de mis datos y donde están agrupados, o sea, donde hay mayor densidad de ellos, debe cambiar un poco cómo se comporta descriptivamente ese grupito, ese cúmulo de datos. Entonces ahora vamos Ese, con una parte que es la caracterización de clústeres. ¿Qué es la caracterización de clúster? Entonces, como yo ya las tengo agrupadas a mis variables, vamos a calcularle las medidas de toda la vida. Entonces uno calcula las medias y calcula las desviaciones estándar, por ejemplo. ¿Cómo puedo hacerlo? Entonces creamos un perfil de clusterizado. ¿Cómo así? Un perfil de clusterizado es todos los datos que yo tengo agrupados por clúster, pues él me va a decir si efectivamente es como si fuera otra casita. Efectivamente, el clúster 1 no tiene relación con el clúster 2 en tema de separación, no. Ellos son dos, digamos, edificios distintos, ¿sí? Tienen dos datos, dos características de clientes diferentes, el comportamiento es distinto. Y ese es un perfil de clusterizado. Entonces, ¿cómo puedo verlo? Ideas. ¿Cómo puedo ver, digamos, distribución? ¿O cómo puedo ver cómo están mis outliers? ¿Cómo puedo ver dónde está mi mediana? ¿Qué gráficos podemos usar, chicos? un Ideas. gráfico de campana, un heatmap también serviría, ¿no?
Sí, Ah, puede ser un heatmap, pero el heatmap, recordemos que es para relaciones bivariadas. Y yo ahorita apenas estoy haciendo, digamos, una relación univariada de cada uno de mis clústeres. Entonces yo podría sí. sacarle boxplots, por ejemplo, o gráficos de violín si quiero ver mi distribución junto con el boxplot. Pero inicialmente podemos trabajar solo con boxplots porque esos nos dan un montón de información. Entonces yo digo, listo, vamos a generar todos mis boxplots para hacer un análisis univariado, pero a la vez bidimensional, o sea, vamos a comparar visualmente cómo se comporta cada variable dentro de cada clúster. ¿Sí? Voy a tener un boxplot por edad, un boxplot por income, un boxplot por todas mis variables, pero todas relacionadas dentro de su mismo clúster. Y podemos contrastar las del clúster 1 con las del clúster 2, con las del clúster 3, para comenzar a hacer la caracterización de mis individuos de clusterizado. Porque recordemos, individuo no es solamente una persona, es mi objeto de estudio. Entonces yo puedo estudiar piedras, yo puedo estudiar libros, yo puedo estudiar ideas, yo puedo estudiar un montón de cosas, pero todas ellas van a ser mis individuos dentro de mi clusterizado. Y esto es para hacer perfiles de esos individuos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto que estamos haciendo aquí? Identificar características que me diferencien los grupos. ¿Cómo? Por ejemplo, yo puedo definir eso. ¿Quién lo define? Yo. Aquí estoy creando los perfiles de clúster. Entonces, los estoy agrupando por edad, entonces le estoy sacando el min y la desviación estándar a todas mis variables que son 7. Y pues aquí ya le estamos redondeando, o sea, lo de toda la vida. Y me está dando el perfil por cada uno de mis clústeres. Listo, fantástico. Ahora, para la visualización, entonces decimos, vamos a hacer un subplot para poder ver y contrastar. Y uno dice, no, tranquilamente, ¿qué variables vamos a tener? Hacemos el gráfico. Hacemos mi boxplot por clúster e imprimimos todo. Y ya. Entonces, ¿qué hago yo? Yo puedo identificar, por ejemplo, si tengo el grupo clúster 1, digamos que en ese yo identifico que mi edad o mi media de la edad está cerca de los 21 años. O sea, ellos son nuevos en el mercado, digamos, laboral, teóricamente, más o menos. Entonces, yo digo, bueno, voy a decir que el clúster 0 son esos jóvenes que gastan bastante y un clúster 1 son esos adultos, dependiendo de cómo se estén comportando, de acuerdo a lo que pueda visualizar en los boxplots. Yo voy a definir que entonces mi clúster 1 van a ser los adultos mayores, por ejemplo, que tengan bajos gastos. Sí, entonces esas caracterizaciones de clusterizado, esa definición de quién es el clúster 1, el clúster 2 y qué etiqueta va a tener cada grupito, ¿quién la da? Yo, el investigador, porque ¿quién conoce los datos? Yo. ¿Listo? Hasta ahí, ¿qué tal vamos? Bien. Perfecto. Y eso vendría siendo vecinos cercanos. ¿Para qué me servirá ay, Dios mío, ¿para qué me servirá vecinos cercanos? Ustedes, aplicaciones. ¿Por qué debería hacer un análisis de K-mins, de K-medias? Ya con todo lo que hemos visto hasta ahora. Para caracterizar a mi población o a mi muestra. Para eso me sirve. Y tratar de predecir cómo se van a comportar de acuerdo a ciertos parámetros. Para eso me sirve el camino, chicos. Es lo que acabamos de decir. Cuando yo creo perfiles individuales de acuerdo a características que pueden ser muy complejas porque pueden haber relaciones de muchísimas variables en un solo clúster, yo estoy creando, comillas, fenotipos, ¿sí? De quiénes son mis clientes, si estoy trabajando en una empresa. Yo puedo decir, no, tenemos que darle prioridad a ellos, ellos y ellos por esta razón, porque se evidenció tal y tal cosa con el Camins. Claro, tal, fantástico. Para eso me sirve Camins. Pero yo no puedo hacer un Camins solo sin hacer un PCA. ¿Qué es un PCA? ¿Alguien se acuerda qué es un Como PCA? el análisis
de componentes principales. Ujú. Efectivamente, ese es el PCA. Básicamente es una reducción de dimensionalidad. ¿Cómo así, profe? ¿Qué es una reducción de dimensionalidad? Es súper tranquilo. Entonces, cuando nosotros tenemos, te los voy a poner así con un ejemplo. Tenemos datos con muchas variables relacionadas. Listo. Es un montón de información. Y las relaciones se vuelven muy complejas, como si estuviéramos tratando de desenredar un hilo que ha estado así dándole y dándole y dándole. Es casi imposible mirar cómo son esas relaciones directas, porque es demasiada información. Entonces, como es tanta información, la idea es que, o bueno, la magia del PCA podríamos llamarlo así, es como buscar el mejor ángulo, la mejor manera, la mejor dirección para tratar de capturar la esencia, el corazón de mis datos, lo más importante, lo que me dé más jugo, ¿sí? Lo que más pueda aprovechar. Eso hace el PCA. Entonces, ¿cómo funciona un PCA? Inicialmente, busca, digamos, como si fuera un vectorcito, una dirección de máxima variabilidad. ¿Sí? Imaginemos que tenemos una nube de puntos y entonces él se encuentra, comillas, hacia donde se estiran, sí, llamémoslo así, donde se estiran más los datos, hacia donde tienden mis datos. Y entonces con base en ese vectorcito que se crea ahí, él va a decir, ah, no, bueno, aquí figuró crear nuevos ejes, o sea, componentes principales. Eso es un componente principal, un eje de acuerdo a un vector de dirección máxima de variabilidad. Listo. Es como si yo dijera, tengo así, con 90 grados, 0 grados X, 90 grados Y, XY. Pero entonces él dijo, no, 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 no. Mi vector de variabilidad me indica que está a 35 grados. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Él lo que va a hacer es como rotar ese plano para que quede preciso con ese vector. Sí, y acomodarlo a cada uno de mis, digámoslo, componentes principales. Y luego él me va a ordenar por importancia quién captura mejor mis datos. Entonces él dice, no, pues el componente 1 captura lo más importante, luego tenemos el componente 4 que yo vi que captura como lo segundo más relevante, el componente 5 ya nada que ver, no tiene casi información sustancial para mí. Eso es un análisis de PCA. Fantástico. Y se aplica esto, sí, pues es necesario mencionarlo, que es la regla del 85-95, o sea, 85 a 95%. O sea, buscamos capturar entre el 85 al 95% de la información original, porque tampoco es que yo puedo decir, no, 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 yo creo que la información sustancial son el 32% de los datos. No, porque si no, no tendría sentido por qué me dieron esos datos en primer lugar. Entonces, yo digo, la información sustancial va del 85 al 95, perder un 15% como máximo. Uno dice, listo, listo, fantástico. Es como yo empezar a resumir mi información, pero tampoco en 2 renglones resumir un libro, por ejemplo. Ahora, cuando nosotros hacemos la reducción de dimensionalidad aquí, yéndonos a nuestro código, lo primero que vamos a hacer es reducir nuestras dimensiones a 2D o 3D para visualizar a quiénes, a mis clústeres. Por eso es muy importante inicialmente hacer el CAMINS o el K-vecinos cercanos, porque yo ya voy a tener clusterizadas mis datos, mi información, ya voy a tener los perfiles de mis individuos. Entonces, cuando yo vaya a hacer el PCA, yo ya sé si voy a hacer reducción a 2D o 3D para visualizar mis clústeres. ¿Puedo hacer ambas? También. Ahorita vamos a ver. Y entonces, uno calcula, aquí está. Primero, uno va a decir, yo no estoy seguro si voy a utilizar 2, 3, 4, 5 o una cantidad n de componentes principales. Entonces uno puede iniciar haciendo, digamos, una revisión con 2, 3 PCAs. Uno normalmente no va a tener más de 5 PCAs, normalmente, regularmente, pero no sabemos, puede que en uno de sus tantos trabajos ustedes digan, no, 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 pero es que aquí yo estoy segura que mínimo necesito unos 10 PCAs, los componentes principales para que me describan así la información lo más precisa posible. Sí, uno puede utilizar PCAs los que quiera, sí, que obviamente no se pasen de un cierto límite con respecto a cuántos datos vayamos a manejar.
Y luego de eso, que aquí es PCA 2D. Entonces, para el PCA 2D, uno dice, pues, ¿cuántos componentes vamos a tener? 2. Y el random state, el mismo de siempre, 42. Pero luego yo puedo hacer un PCA full, que es para más de 3 dimensiones, que yo voy a decirle simplemente cuál va a ser el random state, y él va a identificar los demás y los va a aleatorizar. Listo. Ahora, cuando yo hago esta transformación, esta reducción dimensional a 2 o 3 componentes, yo voy a calcular algo llamado la varianza explicada. Entonces, para mis 2 componentes, la varianza explicada va a estar en función de un X%. Y para 3 componentes, o sea, el 3D, la varianza explicada va a estar en función de un Y%. Entonces, uno dice, bueno, determinemos con base en esa reducción cuántas serían mis componentes para explicar el 85 o 95% de esa varianza. ¿Listo? Entonces, aquí es que hacemos esta transformación de datos. Entonces, ya. Apliqué mi PCA para las componentes que hayan de acuerdo a mi reducción, porque ahí ya la calculo. Luego transformo mis datos, entonces dependiendo, aquí lo vamos a hacer para los dos, por eso es que están ahí a la par. Entonces yo digo, no, yo quiero visualizarlo en 2D. Luego digo, no, yo quiero visualizar en 3D. Ah, listo, ahí lo estoy escalando, reduciendo la dimensionalidad de mis datos. Y ahí ya voy a tener un full scalar. Y aquí ya tenemos nuestra varianza explicada. Entonces, con la función de numSum, con mi PCA 2D, hay una función que se llama explain variance ratio, ¿sí? Que es más o menos la proporción de la varianza explicada, o sea, el porcentaje. Esa función me va a permitir calcular directamente para 2D, para 3D, para el full de componentes. Y aquí, como siempre, vamos a seguir haciendo nuestro resumen de cómo vamos yendo. Esto más o menos hasta este momento, si lo ejecutamos, digamos, solo hasta antes de varianza explicada, tenemos 10.000 datos, según el EDA. Entonces, más o menos se tardaría unos 2 minutos en hacerlo. No es mucho, pero ya pues cuando escalemos a Big Data o por ejemplo cuando veamos mañana SQL, entonces ya vemos que los tiempos cambian. Ahora, cuando ya encontramos el número de componentes para mi 8595, entonces ellos siempre van a decir, bueno ya, mi tasa del componente para el 85, el mínimo o el máximo 95 es tal. Y me lo arroja. Ya tengo todos los argumentos para hacer mi PCA. Ahora, ¿qué necesito hacer? Visualizarlo. Entonces, en la visualización de los componentes principales, simplemente utilizamos el siempre confiable PLT de toda la vida y vamos a crear 3 cosas. La primera es una curva de varianza explicada acumulada. La segunda es en sí el gráfico de PCA 2D con los clústeres y los centroides y todo, o sea, la visualización que hicimos arriba de cada vecinos cercanos. Y el tercero es pues una gráfica de barras donde se va a ver pues la contribución de cada una de mis variables a los componentes principales. Porque recordemos que en el clusterizado están los puntos, o sea, los individuos, pero están asociados con todas sus características de variables que elegimos, que en ese caso fueron 7. ¿Sí o no? Sí, señora. Listo. Entonces, como ya tenemos eso, yo quiero saber cuál es la contribución de cada una de esas 7 variables a mis componentes principales. ¿Qué vamos a obtener de todo esto de aquí? Ah, bueno, entonces vamos a observar la separación entre clústeres y cuáles son mis variables más influyentes. Entonces yo ya voy a decir, ah, bueno, al inicio dijimos 2 hipótesis. Ok, la podíamos sacar, digamos, o agrupar nuestros datos por edad, por género en el caso de lo que veíamos de Netflix, por género de contenido que ven, o también por la calidad de membresía que pagan. ¿Sí? Entonces es como plantear esas hipótesis y con esto yo puedo ver cuál tiene más relación, cuál me permite identificar o perfilar mejor a mis clientes o a mis individuos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo puedo decir, seguramente yo voy a agruparlos más por ingresos y por edades. O puedo decir, no, yo propongo que sea más por ingresos y puntuaciones de gasto en el mercado. Ah, listo. Hasta ahí, ¿qué tal vamos, chicos? Bien. Perfecto.
Les pido 2 minuticos, por favor, qué pena con ustedes. Listo, chicos, continuando. Entonces, una vez ya hicimos toda la visualización, así de la varianza explicada acumulada, que es el primer gráfico que habíamos visto, luego hacemos nuestro 2D, es con un scatter plot, o sea, es todo lo que hemos visto se reúne aquí en esto que estamos haciendo de métodos no supervisados. La parte de edad de funciones, de clases, de análisis, de subfunciones importadas por librerías, todo eso se ve aquí. Entonces no es nada del otro mundo. Ahora, ya que hice las 3 partecitas, como para ver cuáles son mis componentes principales de contribución, yo también puedo hacer otro, que es la visualización 3D. Esto uno no siempre lo hace, pero muchas veces, por ejemplo, cuando uno está trabajando con ciberseguridad, uno utiliza mucho este tipo de PCAs. O, por ejemplo, cuando uno está trabajando con toda la parte de geodesia, o sea, toda la parte de análisis de tierra, análisis de suelos, por ejemplo, sismos o ese tipo de cosas, utilizar PCAs tridimensionales es increíble, porque uno le dan muchísima información, uno va visualizando, claro, esto es tal cosa, esto es tal otra, uy, qué interesante. Para eso se utiliza. No siempre es requerido, pero es recomendado. Entonces, utilizamos arriba, aquí, como pueden observar, es una librería que se llama Map Toolkits. Entonces, esa es la que me va a poder o me va a permitir construir gráficos tridimensionales, no solo para hacer PCAs tridimensionales, en general, cualquier gráfico tridimensional utiliza Map Toolkits. Y eso nos ayuda pues a ver la estructura de los grupos y la distancia de mis centroides en los clústeres. Sí, de una manera más espacial, más tridimensional. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la única diferencia? Simplemente que en el scatterplot utilizamos una nueva función que es el ax. Entonces, en vez de solo poner el scatter y sus argumentos, utilizamos ax como función principal. Y entonces, como ya tenemos 3 ejes, pues toca definirlos los 3. Y ya que esto podríamos llamarlo como mis vectores unitarios para cada eje. Eso es lo único que cambia con relación al scatterplot que hacemos normalmente. ¿Cómo visualizo los centroides? Lo mismo, es como si yo fuera a visualizar el punto en 2D. Lo que cambia es que yo le añado el espacio vectorial. Y ya, ¿qué es esta parte de acá? Y lo demás sigue siendo como si fuera 2D. Entonces, que el marcador, ¿cómo se va a ver? Que si va a tener algún color, que si va a tener algún borde, que si va a tener cuál es el grosor de línea, sí, cómo se va a llamar, cuál es la etiqueta. Todo el CSS que hemos visto para formatear gráficos. Y listo. Ahora, como este es un gráfico, nosotros tenemos que darles los labels. Entonces, como estamos utilizando una función primaria, que sería el axe, que obtuvimos del Map Toolkit, entonces utilizamos a setLabel como una segunda función o función auxiliar. Lo mismo para el YLabel. Y ahora, como tenemos 3 ejes, pues ¿qué nos falta? Z. Y es lo mismo. Le añadimos entonces decimos, bueno, el componente 1 es el que hayamos visto. El componente 2 es el que hayamos definido, la variable que hayamos definido para ese componente. Es exactamente ¿cómo decírselos? El flujo de trabajo sigue siendo el mismo. Lo único que nos va a cambiar son las sintaxis o argumentos extra, pero la base es la misma. ¿Listos, chicos? Eso sería. Ok, profe. ¿Qué tal? ¿Mucha información? Bueno, entonces, una vez ya tenemos eso, nos hace falta unos 2, 3 pasitos para tener nuestro modelo súper robusto, súper lindo y súper listo para lo que sea. ¿Qué es? Mi interpretación de mis componentes principales. O sea, yo voy a describir algo que se llama una carga. ¿Qué es una carga? Una carga o loadings, bien pronunciado, digámoslo. Imaginen que lo pronuncié bien. Es que, o sea, nos muestra esa carga
es cuánto contribuye cada variable a mi componente. Esas son las cargas o loadings. Entonces, lo que visualizamos en los box plots, allá en el código que escribimos arriba, ahora se va a definir como una carga. Y entonces, al hacer la interpretación de mis componentes, lo que yo voy a hacer es un círculo de correlaciones. ¿Sí o no? Que es de análisis factorial. Entonces, ¿qué va a tener ese círculo de correlaciones? Va a decir, las variables cercanas al círculo son las que contribuyen más. Es como un pesito que se ve atraído a un centro, así como nosotros a la Tierra, como nosotros al campo gravitacional de la Tierra, algo muy parecido. Ese es el mismo concepto. Entonces, las que estén más cercanas al círculo son las que más peso tienen en mis PCAs. O las variables con ángulos similares es que tienen una correlación muy fuerte. ¿Cómo lo interpreto? Entonces, como yo estoy combinando cada componente, yo puedo decir, imaginemos que tenemos solo dos componentes principales. Entonces yo ya lo visualicé, lo miré, yo digo, bueno, mi componente 1 puede representar el nivel económico. ¿Por qué? Porque están súper relacionadas el ingreso y el valor del carrito de compras que ellos tengan. Qué interesante, sí, claro, y están cerca al círculo, entonces tienen un montón de peso en el PC1. Fantástico. Luego tengo una PC2, sí, una componente 2. Y uno dice, bueno, de pronto ella me representa el comportamiento digital. ¿Por qué? Porque digamos que tiene asociadas las variables que teníamos ahí en vistas y categorías. Entonces uno dice, listo. Aquí yo estoy perfilando cómo se comportan cuando están en la tienda en línea de la tienda. En la tienda en línea del supermercado, por ejemplo. Digo, listo. Fantástico, ya lo interpreté. A nivel de programación, ¿cómo se hace? Entonces, yo voy a crear algo llamado PC Loadings o PC Carga, lo que quieran, que es un nuevo data frame. ¿Qué va a tener ese data frame? Entonces, va a tener los componentes con las columnas, o sea, es un solito, ¿sí? Un nuevo data frame que va a tener 2 columnas, o 3 columnas, o 4, dependiendo del número de componentes. Aquí nosotros estamos utilizando solo 2 componentes principales. ¿De quién? De mis 4 clusterings. Listo. Y entonces yo voy a decir, tiene componente 1, componente 2. Esas son mis columnas. Y creo mi data frame. Y entonces, ahora voy a redondear cada uno de mis PSA loadings con 3. ¿Sí? Número, eso es básicamente lo que vimos siempre. Número de decimales que voy a utilizar. Nada más. Como ya tengo mis loadings, entonces, este es bien interesante, porque es como, ¿cómo explicarlo? Como el consumo que van a tener de acuerdo a las variables que están usando. Y yo para visualizarlos, entonces voy a hacer un scatter plot de mi espacio de componentes, que es el circulito que hablábamos ahorita. Entonces, ¿cómo hago? Yo digo, bueno, sigue siendo un PLT, entonces se rige por los mismos argumentos. ¿Qué? ¿Cuánto de ancho por alto? ¿Qué? ¿Cómo van a ser los labels? ¿Qué? ¿Cómo va a estar definido el espacio en donde va a estar? Lo mismo, chicos, es lo mismo. Tienen otros nombres y de pronto uno que otro argumento particular, pero se rige por la misma base de argumentos. Sí, a todos les tengo que decir de dónde toman los datos, a todos les tengo que decir para qué se va a usar, a todos les tengo que agregar si va a estar ubicado en X, si va a estar ubicado en Y, si va a ser dependiente, si va a ser independiente, cuál va a ser la razón o proporción. A todos. Y esta no es la excepción. Entonces aquí yo estoy definiendo las flechas o los vectores que hablábamos ahorita, diciendo, este va a ser para PC1, luego voy a tener un inlog para PC2. Que estoy haciendo aquí una doble asignación que veíamos entonces. Primer argumento, segundo argumento, separados por comas, luego simultáneamente le estoy definiendo a cada uno de esos dos, 1 con 1, 2 con 2, así sucesivamente. ¿Para qué? Para que no tenga que crear 2 veces la misma función. Asignación doble. Listo. Lo mismo para el plot del texto, o sea, para lo que va a aparecer de texto en cada uno de mis vectores. No es nada del otro mundo. No es nada que no hayamos trabajado. Como ya tengo vectores, ya tengo el texto, ya tengo las etiquetas, ¿qué me hace falta? Establecer mi eje de referencia, o sea, mi círculo de correlación. Entonces aquí yo defino una variable círculo. Yo digo, ¿qué me va a imprimir? Un círculo. De origen 0, 0. De radio 1. De color tal, pues ya, CSS. Luego yo voy a decirle las líneas. Luego yo voy a decirle dónde va a estar ubicado cada cosa. Componente principal 1, componente principal 2. ¿Quién va a estar en dónde? Las relaciones.
ejes y mostrarlo. Y él me va a arrojar la información. Y ahora viene lo más importante. ¿Qué voy a hacer con esa información? Entonces, una vez que yo ya tengo toda la parte de los grupos, ya sé qué variables me influyen más en la generación de esos grupos, ya sé quién va con quién, ya sé cómo identificar. ¿Qué me hace falta? Ahora sí, los perfiles definitivos de quién, ya no de mis clústeres, de mis clientes en este caso. ¿Por qué? Porque nuestra situación problema nos indica que somos gerentes de un supermercado. Entonces, ahora, como ya tengo, digamos, todos mis números, llamémoslo así, tenemos que pasar a la interpretación para mis perfiles de clientes. Entonces, todo esto, porque ya recordemos que esta es, digamos, nuestra última sesión formal, ¿sí o no? Todo esto que estamos haciendo, el análisis por sí solo, no vale nada. ¿En qué sentido? Si ustedes van y le dicen a Gemini, produzcame este código, en primer lugar va a ser un código bien extraño, porque la manera en la que ellos producen código para análisis de datos se puede notar fácilmente. De pronto puede servir partes o uno como para desatrancarse de algún, que uno diga, ay, ¿cómo puedo hacer esto? Tengo esta idea loca, pero no sé cómo ejecutarla en código. Uno puede pedir como ayuda, pero depende de uno el saber para qué. Yo no voy a ir por la vida diciendo, ay, sí, hagamos un análisis de normalidad. Miremos cuánto nos da esto, cuánto nos da esto. No tiene sentido porque voy a llegar a hacer un montón de exámenes. Digámoslo, es como cuando uno lo llevan al médico y uno le hacen un montón de exámenes y de eso solo le sirve uno. ¿Sí? Que eso se podía evitar y se podía identificar a tiempo. Lo mismo es en el análisis de datos. Como investigadores, ustedes toman las decisiones. Ustedes son los que dicen, bueno, ya hicimos todo el proceso de cómo dijimos que era nuestra pipeline. Entonces, inicialmente, preparación de los datos, luego, identificación del K, luego, creación de los clústeres, luego, hacíamos un PCA, luego, podíamos visualizar el PCA con este círculo de correlaciones. Eso es lo que hemos hecho. Y es una pipeline muy buena para cualquier tipo de análisis. Pero ahora viene la parte en la que uno interpreta, uno dice, ¿para qué me sirve? Entonces, para la creación de perfiles, yo lo que siempre recomiendo, porque como cuando ustedes hagan lo que les decía, ustedes están entrenando un modelo que les puede servir para después. Se hace un paquete que ustedes pueden cargar en otros documentos de programación, en otros documentos de análisis, y les va a servir porque ya tiene datos anteriores de entrenamiento. ¿Sí? Entonces, así como tenemos eso, también tenemos las funciones para que ustedes las puedan aplicar en cualquier parte de sus códigos. En este caso, yo me di la libertad. ¿Por qué? Porque me parece que es lo más óptimo. Utilizar una función que es Create Customer Profiles. Entonces, me va a generar los perfiles descriptivos para cada cliente dentro de los clústeres. Entonces, me va a clasificar. ¿Se acuerdan que dijimos, este es clúster 0, clúster 1, clúster 2, clúster 86? Listo, ahora les vamos a dar nombre propio de acuerdo a lo que vimos que tiene el clúster, a cómo están caracterizados sus individuos. Entonces, por ejemplo, un compañero al inicio dijo, el tipo de suscripción. Bueno, entonces un clúster va a ser premium, otro clúster va a ser usuarios inactivos, otro clúster va a ser jóvenes inversores, por ejemplo, jóvenes, alguna vaina de que sea de personas que, a pesar de que tienen una corta edad crediticia, están gastando bastante en mi tienda. ¿Sí? Cosas, por ejemplo, ¿qué me resume esos perfiles? Tamaño y porcentaje de clúster. Me resumen la edad promedio, me resumen el ingreso, los gastos, las visitas, y todo eso me lo va a imprimir como en un informe ejecutivo. Esta parte es la que más interesante me parece, porque ya es lo que a uno le sirve. Entonces, creamos los perfiles. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de estructura de datos me define eso? ¿Una lista, una tupla, un diccionario? ¿Qué? Esas llaves, ¿para qué son? ¿Qué tipo de estructura me va a generar? Un diccionario, ¿cierto? Exacto. Recordemos entonces las listicas con los corcheticos cuadrados, las tuplas, entonces que ya son con los paréntesis, y ellas, los diccionarios, son con las llaves. ¿Qué era un diccionario?
Muchachos, ¿qué es un diccionario? Una forma básica de organización de datos con listas, tuplas, como la Ajá, integración. eso. Entonces, un diccionario, hagamos de cuenta que recordemos. ¿Por qué? Porque nos sigue sirviendo y es bonito recordar lo que hemos visto. Entonces, las listas pueden contener otras listas, sí. Las tuplas pueden contener listas, sí. O sea, todo puede contener todo. ¿Cuál es la particularidad de los diccionarios? Que ellos me van a asociar un clave valor. ¿Sí? Un clave único, que es como decir, nombre, 2 puntos, Ana. ¿Listo? Clave valor. Pero ese valor puede ser otro diccionario, una lista, una tupla, puede ser lo que sea. Pero ya me está relacionando dos cosas. Me las está asignando. Eso es un diccionario. Un diccionario es como una estructura previa a un CSV. ¿Sí? Más o menos. Entonces yo voy a crear un diccionario. ¿Con qué fin? Entonces con el fin de hacer esa clasificación de perfiles. Entonces yo aquí inicializo un for en cada uno de mis clústeres donde vamos a utilizar la función sorted. ¿Para qué servía la función sorted? Bueno, la función sorted servía para organizar mis datos del mayor al menor, los más relevantes, entre comillas. ¿De quién? Entonces utilizamos nuestra función unit para saber cuáles son los únicos claves que no se van a repetir para que yo los pueda asignar y asimilar en mis listas o diccionarios. Listo. ¿De dónde voy a sacar los datos? Aquí ya es lo de siempre. Asignación. ¿De dónde voy a sacar la información? ¿Qué tipo de información necesito? Si necesito algún tipo de limpieza, ¿qué tengo que hacer con esa información? Y entonces aquí yo ya asigno a mi profile, a mi diccionario, ciertas claves valor. Clave, valor. Clave, tamaño. Para cada uno de los clústeres. Recordemos que está generando esto para cada clúster. Entonces, tamaño. ¿Cuántos valores hay en ese clúster? Porcentaje. ¿Cuántos, digamos, valores me representan? ¿Cuál es la proporción entre los valores de ese clúster o cuántos datos hay en ese clúster versus los datos totales de mi data frame? Edad promedio. Cojo la variable edad de ese clúster y saco la media. Ingreso promedio. Tomo de este clúster la columna de ingreso anual, saco la media. Gasto promedio. Columna de promedio de gasto, media. Visitas promedio. Número de visitas, media. ¿Sí? Todo esto son las funciones que ya hemos visto. Y me generó un diccionario, o sea, un identificador de cada clúster. Me lo caracterizó así, rápido. Y entonces, como yo ya tengo un diccionario de perfil para cada clúster, bueno, entonces dependiendo de esas características, le puedo añadir ciertos nombres. Esto ya es un poco de jugar con los condicionales que habíamos visto. Entonces, sí, dentro de mi diccionario perfil, el gasto promedio es mayor a tanto y el ingreso promedio es mayor a tanto, entonces diga, los vamos a clasificar en premium. Si no, si este y este se clasifica en tal, si no, si este y este, y listo. Entonces ahí ya tengo clasificados y nombrados mis perfiles de usuario. Y entonces ahora, de los profiles, los clusters van a ser el nombre, este segment name que está después de los condicionales y el perfil. Y listo. ¿Y qué me va a devolver? Todos los perfiles por clúster, porque esto era una función. ¿Que yo puedo cambiarle las variables? Sí, obviamente, de acuerdo a cómo esté organizado tu data frame. Pero la idea es que te sirva esta misma estructura para lo que sea que vayas a hacer. Como ya tengo mis diccionarios, ahora pues voy a imprimir simplemente los perfiles. Entonces hacemos lo de siempre. Imprimir perfiles, sacamos todo. Nombre, tamaño, edad, promedio, todas las variables, llamamos a sus valores, o sea, los valores respectivos de cada clave. Y los imprimimos. Y aquí viene una parte muy bonita que alguien me preguntaba. Entonces, ¿cómo guardo yo lo que hice? Profe, ¿yo cómo hago persistencia de datos? En el Google Drive, ahorita, apenas salgamos de clase, voy a subirles un Google Colab donde está muy bien explicado cómo hacer persistencia de datos con 3 tipos de archivos. TXT, que son archivos planos, JSON, que son archivos para diccionario, y CSV, que son este tipo de archivos.
¿Listo? ¿Qué es persistencia de datos? Que usted todo lo que ejecute se le guarde en algún lado. Todas las respuestas que sus usuarios le den se guarden en algún lado y que no se pierdan una vez uno vuelve a ejecutar. ¿Listo? Pero para este caso, vamos a hacer una persistencia de datos así chiquita. Entonces, reconectar. Yo voy a decir, listo. Tenemos primero las PCAs. Entonces estoy guardando dataset con clúster y PCA respectivo. Aquí. Los PCAs, dataset con clusterizado. Eso es lo mínimo que guardamos. Pero ahora viene lo más importante, que es guardar el modelo entrenado. Todo el código que escribimos, toda la parafernalia que hicimos, todos los datos que ya tomó para entrenarse se pueden guardar con este código de aquí. ¿Con qué librería? Vamos a utilizar joblib. Entonces, ¿qué es lo que hace? Me va a generar un documento que es o la extensión de ese documento es .pkl. Entonces, un pkl me incluye el modelo de k-means, o sea, de k vecinos cercanos, me incluye el scaler, o sea, la reducción, me incluye los objetos PCA, ¿sí? O sea, me incluyen todos mis componentes principales, y me incluye los nombres de mis variables. Objetivo, entonces uno dice, no, pues si me da el pkl, yo voy a poder reutilizar el modelo para predecir clústeres nuevos o de nuevos clientes o integrarlo, por ejemplo, en una aplicación, que eso es lo que hacen muchas empresas hoy en día. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Entonces yo voy a llamar algo que se llama artefactos de modelo, que son todas las características que les dije ahorita, y entonces yo digo, es un diccionario porque estoy asociando una clave y valor, para eso sirven los diccionarios, para yo tener, digamos, algo que llamar general, que puede tener cualquier otra lista, más si estoy trabajando con varios grupos, como son clústeres. Entonces yo digo, bueno, el k-means del modelo es k-means final. Dijimos que era 4, lo hicimos por método de codo. El scaler es el scaler que hicimos en la reducción de dimensionalidad. Listo. El PCA en 2D, bueno, todos los valores asignados a mi data frame. Creo que hicimos un data frame de PCA 2D, a ese data frame. Y si no, a todos los valores diseñados para esa función de PCA 2D. Listo. Y feature names, recordemos, feature names es el nombre de mis variables, entonces todos los features for clustering, que esta es una función de clustering de mi scikit-learn. Listo, guardado mi diccionario. Y entonces con joblib, lo que nosotros hacemos es usar la función .dump, que es para almacenar y guardar. Entonces yo voy a decirle, primer argumento, el diccionario que tenemos. Segundo argumento, ¿cómo se va a llamar? Entonces, clustering model 1 pkl. Listo. Y ahora que ya tengo mi modelo, yo voy a imprimirle. Bueno, miren, el modelo están guardados en tal lado. Siempre que yo ejecuto en Google Colab, ese modelo se me va a guardar aquí en esta parte de los archivos donde yo guardo o cargo mis CSVs. ¿Listo? Entonces, una vez que ustedes ejecuten el código, les va a aparecer aquí. Y ustedes lo pueden cargar como quieran y se carga muy parecido a como se carga un documento CSV en un entorno de trabajo. Y listo. Y aquí le damos el reporte final. Entonces, ahora, para analizar lo que ya nos salió, porque obviamente este código es probado y ya utilizado. Entonces, preprocesamiento de datos. Características seleccionadas. Nos dice cómo se están distribuyendo todas. Lindas, hermosas, preciosas. Distribución de los últimos días. ¿Para qué me servirá esa distribución? Bueno, para yo decir si son clientes frecuentes o si fue una sola vez y ya paró. Todo esto es el EDA que planteamos hace... Entonces, aquí ya comenzamos. Entonces, aquí ya me está dando. Los datos están escalados exitosamente. Esta es la distribución que nosotros hicimos de los datos al inicio del preprocesamiento. Me dijo, todos se escalaron. Esto antes de la escalada. Después de la escalada. Entonces me está dando el count, el min, o sea, todo el punto describe de cada una de mis variables. Fantástico. Ya están todas en el mismo escalar, en el mismo scale. Que
Y ahora entonces estamos aquí, aquí, encontrando el número óptimo de Cas. Entonces, uno evalúa el rango de clusters, uno pone el K óptimo, listo, nos dio por SS2, por Kalinsky 2 y por método de código, de codo, que es el que hicimos, 4. ¿Por qué? Antes de probarlo, vamos aquí. Está muy lento. Carga, carga. Listo. Estas son mis relaciones entre el K que nosotros establecimos, el número de clusters que establecieron por SS y aquí está el de Kalinsky. ¿Sí? Entonces miren de bonito que nos dio el nuestro, el que nosotros propusimos con codo en 4. Así, lindo. El codo en 2, miren todo lo que se pierde de acá, porque esto no es ni comparable con esta. Luego tenemos Kalinsky, es la mayor separación, pero si lo ponemos en 3 o en 4 no se pierde tanto y se sigue manteniendo forma. Y aquí lo tenemos. Miren el nuestro. Sí, entonces yo aquí digo, sí, definitivamente nos queda mejor utilizar el WCSS. Listo. Entonces, como ya tuvimos nuestro K óptimo que decidimos que iba a ser codos, aplicamos ya el K-means. Entonces, métricas de calidad de clustering. Silhouette score, bien. Kalinsky, bien. La inercia, bien. Distribución de clusters. Entonces, tenemos en el clusters, como son, el K es 4, número de clusters 4, 0, 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque recordemos que en programación todo se inicializa desde el 0 para grupos. Se cuenta desde el 0. Entonces hicimos clúster 1, 42%, clúster 2, 39, 11 y 6. Listo. Ahora ya hacemos, aquí ya me está dando todo lo de caracterización de clústeres. Perfil detallado. Me está dando las métricas para cada uno de mis clústeres. Fantástico. Veamos. No cambia tanto la edad en los clústeres, o sea, la edad no es la que no es mi variable principal. Por este lado ya podemos ir haciendo suposiciones a ver qué nos dan los componentes principales. Dice, bueno, de pronto hay como una diferencia más grande en el clúster 1. Ok, fantástico. Con las 7 variables. Y aquí nos está dando, por cada uno de los clústeres, la edad, por cada uno de los clústeres, el annual income, por cada uno de los clústeres, ¿sí? Ahí están. Y entonces ya vamos viendo una clara, digamos, rezago por parte del clúster 0. Entonces uno ya dice, oh, bueno, ya puedo ir identificando qué tipo de clientes son los que están en el clúster 0. También los del clúster 1. Digo, sí. Puedo ir identificando quiénes están en el clúster 1. Clúster 2 y 3. Uno dice, de pronto, no diría, 2 y 3 están muy similares. Y aquí arriba viendo, tenemos 11% y 6%. De pronto no eran 4, de pronto eran 3 en K. 3 clústeres hubieran sido perfectos. Entonces uno ya iba diciendo, pero de pronto no. ¿Por qué? Porque ¿en qué se diferencia 2 y 3? En los días. Si ha estado activo o no. Entonces yo digo, no. Sí, efectivamente son 4. ¿Hasta ahí qué tal? Eso fue K-means. Eso es la visualización de todo el código que escribimos para K-medias. ¿Qué tal hasta aquí, muchachos? Bien, profe. Listos. Y finalmente tenemos la aplicación de mis PCAs. Entonces, inicialmente tenemos la varianza explicada por 2 y 3 componentes. Mucho más con 3 componentes, con 2 está fantástico. Componentes para el 85, 5. Para el 95, 6. Entonces, era lo que decíamos de los topes, más o menos va alrededor de los 2, 3, máximo unos 5, 6.
Y aquí tenemos la varianza explicada por componentes, que aquí tenemos los interceptos, y esta es la visualización de mis clústeres. Entonces aquí tenemos clúster 1, clúster 2, clúster 3 y clúster 4. Y ellos son los centroides, que nosotros veíamos en la animación que de acuerdo al número de iteraciones y ta. ¿Se alcanzan a visualizar los tres grupos? Sí, bastante. Están súper segmentados. Porque muchas veces cuando uno a veces deja, por ejemplo, cuando dejamos 2, era solo esta parte de acá y todo esto era amarillo y esta zona estaba mezclada entre amarillos y verdes. Entonces ahí uno decía, no están muy limpios mis datos, no están muy limpias mis separaciones. Tengo que ver algo más. ¿Listo? Y este es en relación ¿con quién? Con la varianza explicada. Luego aquí tenemos es la contribución de mis componentes principales. Entonces vemos que para la PC1, la que más explica es días, o sea, para mí, mi categoría 1, para mi componente principal número 1, la que más lo explica y por la que más está guiada es días desde la última compra. Y para la PC2 es cuánto gastan. Y yo ya digo, listo. O sea, sí tiene sentido hacerlo bidimensional, la verdad, con solo 2 componentes. Esta es la visualización 3D. Mírenlos, está en el centro geométrico. Hagan de cuenta que si yo pusiera esto, lo encerrara en una esfera, es muy probable que ese centroide termine en el centro geométrico de esa esfera que agrupa mi clúster. Chévere, ¿no? Interesantísimo. Y entonces aquí ya tenemos la interpretación de componentes. Entonces, contribución de las variables. No. En el PC1, si acaso tomó un poquito cuánto gastan, pero la que sí o sí explica esa es días, los últimos días antes de la siguiente compra. Y para la PC2, 0.57, spending score. ¿Tiene relación con el gráfico? Sí, es la misma información de 2 formas distintas. Y aquí tenemos el círculo de correlaciones. Entonces, miren. Tenemos módulo y tenemos, bueno, un vector. Vámonos a un vector. ¿Qué es un vector? Es una flechita. Una flechita que se origina en el 0,0 de mi plano cartesiano o el plano de referencia. Tiene un módulo, o sea, cuán larga es esa flecha. Tiene una dirección, porque yo puedo tener esto mismo, pero apuntando para acá. Y tiene un sentido, un ángulo. ¿Listo? Entonces dijimos, aquí va a estar PC1, aquí va a estar PC2. Y entonces simplemente lo comprobamos. Días, o sea, los días desde la última compra está completamente extendido hasta el final del círculo. O sea que todo el peso, casi todo el peso de PC1 va aquí, que era lo que ya vimos. Profe, pero entonces, ¿por qué ellos de acá están casi rectos? Porque vimos que no influyen tanto. Pero spending score sí influye un poquito, por eso no está totalmente sobre el eje de las Ys. Sí, pero influye tanto spending score un poco en PC1 como el que más influye en PC2. Si lo notamos, lo alcanzamos a visualizar. Y la que menos influye en cualquiera de las dos es ella. Categorías de producto, porque es pequeña en Y y no tiene ángulo contra X. Entonces, esa es la que si yo, digamos, en el análisis decido no tomarla, no me va a influir tanto. Ahora, ya que tengo toda la información, me está generando los perfiles por segmento. Entonces me está diciendo quiénes son los clústeres, que todos son más o menos clientes regulares, me está diciendo la edad promedio, que es lo mismo que tuvimos en las estadísticas de arriba. Fantástico. Me guardo los resultados, vamos a volver a correr o ejecutar este de aquí, para que ustedes vean cómo se ejecuta esa partecita. No se va a demorar nada, básicamente, porque ya todos los datos estaban cargados. Dios mío, borré algo mientras les estaba explicando. Veamos. En la línea 35. Aquí arriba.
claro, no está ejecutada esta. Bueno, este es mi EDA, ¿no? Entonces aquí simplemente estamos cargando. Antes de la clase, pues yo acostumbro a eliminar todo el que de las ejecuciones, entonces pues no teníamos ni siquiera montados los datos. Ay, me asusté, pensé que había eliminado una letra o unos puntos como la otra vez. Listo, ejecuta disco. Entonces, en el EDA, la verdad no hay nada que observar, es lo que siempre hemos hecho. Y ahora aquí ya todo está viento en popa, supongo. Efectivamente. Entonces, lo que les digo, como está haciendo tantas iteraciones, como que la evaluación de clústeres es lo que más se demora, entre comillas, pero no se demora tampoco tanto. Listo. Tin, tin, tin. Tan, análisis de PCAs. Listo. Guardando resultados. Vamos a ir acá. Y aquí ya me debería, ajá. Entonces, en todas las líneas de código que hicimos, obviamente hicimos una copia de nuestro dataset porque lo íbamos a modificar un montón, que sería este, el de análisis de dataset. Aquí tenemos el Data with Clusters, que es el que generamos. Aquí tenemos nuestro modelo, que es el PKL. Entonces, ese ya lo puedo cargar yo para... Fantástico. Resumen final. Clusters identificados 4. Calidad de clustering. Bonita. Varianza explicativa. Bonita. Perfiles de clientes. Archivos guardados. 2. Listo. Pero entonces, ¿qué pasó? Ahí nos dimos cuenta que, aunque es bueno, podría mejorar. ¿Listo? Y para eso está este código, que es lo mismo, sino que aquí le estamos guardando, le estamos adicionando cierto parámetro en nuestros clusters, en nuestro improved cluster, que en vez de utilizar el sorter con unique, entonces estamos utilizando un cluster data con el data frame para que esté igualito a nuestro clusterizado. Y ya. Entonces eso nos va a limpiar un poquito del ruido que se pueda generar al hacer los clusters. Y digamos que se asignan mejor los nombres para los patrones reales que utilicemos. Entonces en vez de decirle, no sé, usuario premium, entonces ya las características van modificándose, pero es simplemente para generar mejor los perfiles. Si esto lo pueden hacer o no lo pueden hacer, no va a modificar casi nada. Y aquí pues ya está mejorado el perfil porque recuerden que arriba nos dio todos los perfiles con el mismo nombre, que es compradores regulares. Pero aquí como ya le metimos un poquito más de filtro, ¿sí? Le quitamos mucho más el ruido, entonces jóvenes de bajo presupuesto, clúster 0. ¿Por qué? Tienen edad entre tanto, el gasto es menor, cumple con otras condiciones. ¿Qué se modificó además de lo inicial? Esta partecita de la lógica del if. Nada más. Lo demás sigue igual. Simplemente un poquito de mejorar, digamos, la lógica que uno está utilizando para nombrar las cosas. Y aquí ya, compradores establecidos, clientes medianos semiactivos y clientes inactivos. Y aquí también podemos observar de nuevo los clústeres, que esto es una segmentación edad versus ingreso, nada que ver, segmentación gasto versus frecuencia, tampoco nada que ver, o sea, aquí podemos ver que esta distribución, pues si hacemos un heatmap, tiene que verse reflejada. Y aquí ya estamos haciendo los gastos. La actividad por segmentos sí cambia bastante, pero la distribución de edades casi no, que era lo que analizábamos desde arriba. Y recomendaciones, que esto ya es más, pues, uno de cada uno, entonces ya es más tipo informe, ¿no? De caracterizar cada una de mis, digamos, mini muestras. Ahí, ¿listo? Y eso es lo que pude recopilar en 2 horas para métodos no supervisados. Preguntas, dudas, inquietudes, ¿qué les gustaría saber más? Supongo que entonces todo nos quedó súper claro. Entonces voy a hacer el resumen ya final de la sesión de hoy. ¿Cuál es la pipeline para trabajar? Uno hace el EDA. O sea, tiene los datos crudos, hace su EDA, identifica las situaciones, fantástico. Luego hace el preprocesamiento de datos, donde incluye también la normalización, o sea, todo en misma escala. Luego uno identifica cuál va a ser mi K,
por el método que ustedes vean más conveniente, si les funciona. Luego uno hace el proceso de clusterizado, encontramos los grupos naturales, hacemos nuestro proceso de componentes principales o PCA, visualizamos, simplificamos, miramos cómo están en relación cada una. Algo que me gusta llamar storytelling, que es lo que hicimos de identificación del perfil. ¿Qué es storytelling? O sea, contamos la historia de los datos, la interpretamos, se la damos a mostrar a alguien más. Y finalmente ya esto, que es la caracterización final, que ya es para tomar acciones en negocio, o sea, tomar decisiones inteligentes basados en mis datos. El aprendizaje, así ya para concluir, el aprendizaje supervisado, chicos, no es sobre encontrar, digamos, una respuesta correcta, porque no hay, porque no sé si sea correcta siquiera, sino sobre descubrir, pues, qué patrones interesantes, muchas veces como lo que nos sucedió hoy, nos ayudan a tomar mejores decisiones. Y esos son análisis no supervisados. Entonces, de modo que yo pongo otros datos, otro dataset, corro, hago lo mismo y vuelvo a entrenar, o bueno, añado entrenamiento a mi modelo, se me va a ayudar a predecir súper bien. Y estadísticamente yo también puedo mirar qué tan bueno es ese modelo. Y eso sería todo por la clase de hoy, chicos. Muchas gracias, profe. Ok, profe, gracias. Espero que, aunque haya sido bastante información, les haya servido. El día de mañana ya vamos con SQL, entonces ahorita les voy a subir algunas cosas que necesito que tengan descargada para mañana. La sesión va a ser a las 5 de la tarde, ¿listos? Ok, profe. Perfecto. Muchísimas gracias, chicos. Ha sido una jornada muy bonita con los que han estado. Les agradezco muchísimo su participación y espero que les haya servido mucho el curso. Gracias. Gracias, profe, nos vamos.